Buenas tardes. Comenzamos con el segundo videotutorial dedicado al desarrollo de carteras de ETF desde un enfoque cuantitativo. Si en el primer vídeo hablábamos de las características de los fondos cotizados, su tipología y ventajas frente a otros productos invertibles, en esta segunda entrega nos centraremos en los elementos clave para construir carteras y posteriormente nos adentraremos en la construcción de nuestra primera cartera modelo, el portfolio lapislázuli. Una cartera que, pese a su sencillez estructural, obtiene una rentabilidad muy estable en diferentes marcoépocas y podría competir tranquilamente con muchos fondos gestionados profesionalmente del tipo Smart Beta y Factor Investing. Construir una cartera desde un enfoque profesional constituye un arduo ejercicio de planificación, investigación y evaluación. Hemos resumido este proceso en 7 elementos clave. Los a priori son los presupuestos de partida con los que se construye el portfolio. Responden a las preguntas de a quiénes va dirigida la cartera, con qué instrumentos invertibles y metodologías podemos desarrollarla y cuáles son los objetivos de la inversión en un horizonte temporal específico. En segundo lugar, necesitamos un modelo de mercado que describa los grandes ciclos financieros y de la economía real, que nos permita identificar y establecer los activos específicos con mejor desempeño en cada régimen de los mercados. En tercer lugar, tenemos que concretar el tipo de cartera, si va a ser de asignación estática, dinámica o se va a utilizar un planteamiento intermedio tipo núcleo satélite. Si la gestión es dinámica, tendremos que evaluar cuidadosamente sus reglas. Quizá incluso sea preciso, sobre todo si se incluyen parámetros optimizables, hacer una evaluación tipo wall forward. El cuarto elemento clave es la selección de activos. Aquí entran en juego criterios tácticos y estratégicos. Esta parte tiene un fuerte componente de investigación y requiere el uso de bases de datos de calidad e históricos muy grandes, de varias décadas. Una vez elegidos los activos, tenemos que traducirlos en productos que se puedan comprar y vender. Este será el quinto elemento clave. ¿Qué productos cotizados podemos elegir como más representativos de cada grupo de activos? ¿Cuáles son los más convenientes en términos de liquidez y gastos de operativa? En sexto lugar, tenemos las reglas de gestión. Incluso en las carteras de asignación estática debemos establecer al menos la política de rebalanceos y de entradas y salidas de capital. Las carteras dinámicas incluirán reglas más complejas de trading, rotación de activos, etc. Por último, tenemos la evaluación. Debe ser lo más rigurosa y exhaustiva posible e incluir diferentes tipos de backtest, comparativas con benchmark de referencia, simulaciones de Monte Carlo, así como proyecciones de rentabilidad y riesgo en diferentes escenarios. Los a priori del portfolio son todos aquellos factores que determinan el tipo de cartera que podemos construir, a quién va dirigida, cuáles son los objetivos de rentabilidad y riesgo, cómo se gestiona, en qué dispositivos tecnológicos será implementada, qué activos o productos invertibles podemos emplear, cuál será la política de entradas y salidas de capital, etc. En la imagen podemos ver los 5 condicionantes clave. Tanto el perfil inversor como los objetivos de la inversión afectan al nivel de aversión al riesgo y a la relación riesgo-recompensa idóneos en el largo plazo. Por ello, estarán vinculados a decisiones tan importantes como la proporción de renta fija y renta variable y la exclusión de determinados activos considerados de alto riesgo. Por ejemplo, para un perfil conservador, nadie recomendaría incluir en el portfolio ETFs apalancados o productos sobre volatilidad. El horizonte temporal tiene que ver con el tiempo que estamos dispuestos a mantener la inversión. En las carteras permanentes o de gestión estática se asume un horizonte temporal indefinido, mientras que en las carteras modelo más activas, como portfolios dinámicos y rotacionales, el horizonte está acotado en una serie de puntos de control, anuales o bianuales, en los que se revisan las reglas, los activos en cartera y los objetivos de la inversión, y se ponen las modificaciones que se consideren pertinentes. También es importante considerar la política de reinversión y distribución. ¿Qué porción del beneficio acumulado estará destinada al reparto de dividendo y cuál será reinvertida? ¿Cómo se gestiona e invierte el capital entrante? Por último, en la gestión profesional es frecuente la imposición de restricciones como la moneda base, la zona geográfica, los tipos de activos y los límites invertibles en cada producto que reducen la libertad de los gestores a la hora de construir el portfolio.
Nadie puede predecir cuándo los mercados van a subir o a desplomarse, cuánto tiempo va a durar una fase lateral o si después de esta vendrá una tendencia bajista o alcista. Sin embargo, sí es posible construir modelos que expliquen la dinámica de los grandes ciclos financieros, relacionándolos con fases características de la economía real. Por ejemplo, con fases de crecimiento, inflación, recesión o deflación. En cada una de estas etapas, que pueden durar varios años, hay activos con los que es posible ganar dinero. Y esta será la filosofía de las carteras permanentes con horizonte indefinido. Buscar una combinación de activos invertibles, de tipo todoterreno. En conjunto, ganarán menos que los grandes índices, pero el beneficio será más regular y los retrocesos menos bruscos. No es fácil construir modelos multirégimen. Los regímenes de los mercados no se repiten en el mismo orden ni de la misma forma, y en consecuencia, los productos que tradicionalmente eran buenos en un determinado momento del ciclo no tienen por qué funcionar igual de bien en otros momentos similares. Esto ya lo hemos visto con el oro y en buena medida con la renta fija. Así que el mito de la cartera permanente parece que empieza a agrietarse y han surgido en el mundo académico algunas voces críticas sobre esta filosofía inversora. Eso sí, aun con una merma en su rentabilidad, esta modalidad inversora sigue creciendo y ganando adeptos. De hecho, hay billones de dólares en fondos de este tipo. En los portfolios dinámicos y con alta rotación, no es tan crítico asentar la selección de activos en un modelo de mercado. Sin embargo, no está de más a fin de conseguir carteras coherentes y bien diversificadas. La variedad de portfolios es inmensa, aunque podemos agruparlos en las tres categorías que vemos en la imagen. Los portfolios de asignación estática, también llamados carteras permanentes o laziportfolios, son estructuras estructuralmente más simples y fáciles de gestionar. Aunque no nos engañemos, el proceso de composición de las carteras puede ser laborioso y llevar por detrás una amplia investigación de mercados. Una cartera de asignación estática se caracteriza por un horizonte temporal indefinido, durante el que se mantienen los mismos activos con la misma ponderación. Los rebalanceos periódicos se hacen con el único propósito de mantener estable el peso de cada grupo de activos en la cartera. Los portfolios mixtos comparten algunas características con los estáticos. Por ejemplo, los productos Smart Beta o Factor Investing buscan mejorar la rentabilidad de un benchmark, disminuir el riesgo o ambas cosas, mediante un cuidadoso proceso de selección de activos que persigue también una máxima diversificación. Pero, a diferencia de la gestión estática, se establecen reglas, en algunos casos bastante complejas, para optimizar dinámicamente la ponderación de los activos en cartera. Por otra parte, la metodología núcleo satélite divide el capital disponible en un núcleo estable y con gran peso en la cartera, que se asemeja mucho a los portfolios de asignación pasiva, y una porción dinámica sobre las que se aplican reglas de gestión más activas y en las que puede haber una alta rotación de productos. Por último, los portfolios dinámicos son modelos basados en reglas. La gestión es mucho más activa y se asemeja al trading cuantitativo. De hecho, la mayoría de las carteras se gestionan desde plataformas de trading y se evalúan siguiendo el mismo esquema in-sample, out-sample que con los sistemas de trading. Hay muchos tipos de portfolios dinámicos: dual momentum, adaptativo, rotacional, reversión a la media, de objetivos diana. De todo ello iremos hablando en otros videotutoriales de este curso. La selección de activos tiene que estar en concordancia con los a prioris del modelo y con el tipo de portfolio que queremos construir. El proceso de selección a veces no es sencillo y puede tener un fuerte componente de investigación de mercados. En las carteras permanentes se buscan activos que generen rentabilidad neta en el largo plazo, o sea, por encima de la inflación, y que obtengan su mejor rendimiento en cada escenario descrito en el modelo. En las carteras dinámicas, el criterio puede ser la rotación sectorial o la mayor descorrelación posible entre los elementos de la cartera. Un elemento importante del proceso de selección es la posibilidad de disponer de históricos de amplio espectro, a ser posible de muchas décadas, con los que poder analizar detalladamente la sensibilidad de cada activo a las marcoépocas, la correlación dinámica entre los componentes de la cartera y la efectividad del potencial diversificador del combinado en diferentes escenarios. No es lo mismo activo que producto invertible. Por ejemplo, si queremos invertir en el activo oro, tenemos varias posibilidades.
comprar el activo físico, lo cual no es nada práctico ni recomendable, comprar futuros u opciones sobre el oro, o comprar acciones de algún fondo cotizado que invierta en el oro, como el GLD o el IAU. Cuando empleamos ETFs como productos invertibles, tenemos que tener en cuenta al menos los 5 condicionantes que vemos en pantalla. Interesa un histórico largo para poder hacer un backtest de calidad y también para comprobar el grado en el que el ETF replica el índice o producto de referencia. En general, es importante que el gasto total, conocido como expense ratio, sea lo más bajo posible. Afortunadamente, los ETF más líquidos y de mayor calidad suelen tener también los gastos más bajos. Para ETFs que replican grandes índices USA, oscilan entre el 0,1 y el 0,4% anual. Para renta fija también son bastante bajos y para commodities como productos agrícolas, metales o petróleo, algo más altos, y pueden llegar hasta el 0,9%. En todo caso, hay que tener en cuenta que lo importante es el gasto total de la cartera, y considerando el peso de cada activo, unos se compensarían con otros. Como referencia, podemos decir que el gasto medio anual de un portfolio bien diversificado no debería superar el 0,5%. Tanto si un portfolio es de asignación estática o dinámica, debe seguir unas reglas de gestión. En las carteras permanentes, estas reglas son más sencillas y se pueden verificar en periodos más amplios, por ejemplo trimestrales, semestrales o anuales. En cada periodo, el gestor comprueba si los objetivos de la cartera en términos de rentabilidad y riesgo se están cumpliendo, o sea, si el portfolio evoluciona dentro de los márgenes establecidos por las proyecciones estadísticas y análisis de backtest. También se realizan en cada periodo los ajustes debidos a las entradas y salidas de capital, y se rebalancea la cartera para mantener estables en el tiempo las ponderaciones de los activos. En las carteras de asignación dinámica, las reglas de gestión pueden hacerse mucho más complejas y estar automatizadas mediante algoritmos de trading. Los portfolios dinámicos también tienen una frecuencia operativa más alta, normalmente de meses o días, aunque no es extraño encontrar modelos con lógica intradiaria. En estas carteras, la gestión suele estar automatizada y contempla algoritmos de monitorización y gestión del riesgo, de rebalanceo dinámico, de apertura y cierre de posiciones, de rotación de activos, etc. Existen plataformas específicas para gestores individuales o robo-advisor institucionales que pueden monitorizar simultáneamente cientos o miles de carteras personalizadas. Una evaluación de calidad es mucho más que un backtest. Al gestor profesional le interesa conocer el comportamiento de la cartera en cada régimen de los mercados. Comprobar si el activo de referencia, en cada fase del ciclo, realmente se comporta según lo previsto. Si están cubiertos todos los escenarios o si hay tramos históricos en los que el portfolio no gana dinero. Con los portfolios dinámicos basados en reglas, la evaluación se complica mucho más, ya que casi todos incluyen parámetros que deben ser evaluados adecuadamente mediante un proceso de optimización tipo wall forward. También es crucial verificar la calidad del proceso de asignación según el criterio Diana elegido, maximizar Sharpe, mínima varianza, ratio omega, máxima diversificación, etc. Aquí de lo que se trata es de construir la frontera eficiente para ese criterio y verificar que efectivamente nuestra cartera es eficiente en términos de retorno y riesgo. Otros niveles de análisis que deben acometerse cuidadosamente son el correlacional, factorial, por marcoépocas o regímenes de los mercados y de rebalanceo óptimo. Normalmente la evaluación es un proceso laborioso que consume muchísimo tiempo y para el que deben emplearse software estadístico y plataformas especializadas. Seguidamente construiremos con la excelente herramienta Portfolio Visualizer la cartera Lapislázuli. Es del tipo de asignación pasiva con rebalanceos anuales. Se basa en el modelo de mercado de las 4 fases: crecimiento, inflación, recesión y deflación, y para cada una de ellas propone un activo dominante: mercados USA, rates, renta fija y oro. La cartera se construye con ETFs muy líquidos y con un gasto no superior al 0,5% anual. Como objetivos de retorno y riesgo, pondremos el listón en una rentabilidad anualizada superior al 6%, un drawdown máximo inferior al 25% y un peor año en el que las pérdidas no rebasen el 10%.
En el siguiente vídeo vamos a ver paso a paso cómo se construye y se evalúa esta cartera. Seguidamente vamos a analizar nuestra cartera Lapislázuli con la excelente aplicación Portfolio Visualizer, que es una plataforma idónea y completísima para hacer todo tipo de análisis en carteras modelo de ETF de cierta complejidad, tanto carteras estáticas como carteras dinámicas, incluso hacer proyecciones de Monte Carlo, realizar optimizaciones de la frontera eficiente, etcétera, etcétera. En fin, es una plataforma con muchísimos recursos que ya iremos viendo con detalle a lo largo de este curso. Vamos a utilizarla, ya digo, como plataforma de referencia para los ulteriores análisis que hagamos de las diferentes carteras que se propongan. Bueno, para empezar vamos a hacer un análisis de amplio espectro, un backtest de larga duración, utilizando Backtest Portfolio Asset Class Allocation. Esto nos permitirá seleccionar grandes índices de diferentes tipos de activos, índices de la industria que tienen 20, 30, 40 años, y por tanto podemos ver en plazos muy grandes, en una ventana temporal enorme, el comportamiento conjunto de la cartera. Para empezar, vamos a seleccionar el mercado global americano, al que vamos a asignar un 25%. En principio ahora toda la asignación la vamos a hacer equiponderada. Vamos a seleccionar también la renta fija a largo plazo, ponemos otro 25%. Los bienes raíz, otro 25%, y el oro igualmente 25%. Y analizamos el portfolio resultante. Bueno, como podemos ver, aquí tenemos un amplísimo margen temporal desde 1994 a 2017. La rentabilidad media anualizada es buena, es bastante prometedora con esta combinación de activos, 8,5%. Y el máximo drawdown es relativamente contenido en comparación al drawdown del mercado. De hecho, podemos ver con el benchmark de mercado, por ejemplo, el Vanguard 500, que replica el S&P 500, como el drawdown de la cartera es muchísimo menor. Aquí lo tenemos. Fíjense que el mercado en su conjunto ha tenido un peor momento, concretamente en 2008, del 50,97%. Frente al 25,85% que tiene el portfolio que nosotros hemos creado. Eso hace que los ratios de Sharpe y el ratio de Sortino pues sean mucho mejor también en este portfolio. De todas formas, vamos a intentar poner una combinación, una ponderación mucho más realista. Por ejemplo, a la renta variable americana la vamos a subir un poquito, le vamos a poner el 30%. Y a la renta fija igual, la vamos a subir hasta el 40%. Y los otros dos componentes de la cartera vamos a bajarlos hasta el 15% cada uno. Tanto los bienes raíz como el oro. Y vamos a ver ahora el efecto sobre el combinado. Bien, aquí tenemos el segundo portfolio. El segundo portfolio estaría en color rojo. Como podemos ver, es muy similar al primero, pero hay algunas diferencias significativas. Las rentabilidades, si nos fijamos únicamente en esto, son prácticamente las mismas, en torno al 8,5% cada una de ellas. Sin embargo, las desviaciones estándar en el segundo portfolio ya son más favorables a la última ponderación que hemos realizado. El peor año es prácticamente la mitad y el máximo drawdown también se reduce bastante. Con lo cual, tanto el ratio de Sharpe como el ratio de Sortino son mucho mejores en esta última ponderación que hemos realizado y que es la que vamos a mantener posteriormente cuando utilicemos ETF para construir la cartera. Bueno, podemos ver la comparativa de drawdowns. Como vemos, el drawdown del mercado es bestial. En 2002 alcanzó el 45% y en 2008, como ya hemos dicho, tuvo un pico que superó el 50%. Podemos ver también la distribución de la rentabilidad por activos. Vemos que esta distribución es bastante homogénea, excepto en el caso del oro, en el cual la rentabilidad anualizada es del 4,85%, mientras que tanto en los mercados como en la renta fija a largo plazo y los bienes raíz está por encima del 5%. Sin embargo, la desviación estándar del oro es bastante flojilla, es una desviación muy grande, del 16,6%,
comparada con las otras que, incluso teniendo una rentabilidad anual mucho mejor, desvían bastante menos. Por tanto, en términos rentabilidad-riesgo, son más favorables que el oro. En cuanto a la tabla de correlaciones, bueno, pues vemos que hay una correlación relativamente alta entre el mercado y los bienes raíz, como no podía ser de otra manera, y sin embargo una correlación muy baja o prácticamente nula entre el mercado, el oro, y el mercado y la renta fija a largo plazo. Lo cual hace que la cartera en su conjunto tenga un nivel de diversificación ya bastante aceptable. Bien, en un segundo paso lo que vamos a hacer es construir la cartera ya con ETFs. Para ello nos vamos a la opción Backtest Portfolio y vamos seleccionando los ETFs que se correspondan con cada uno de estos tipos de activos. Por ejemplo, para el primero, para el mercado americano, vamos a utilizar como más representativo un ETF sobre el Russell 3000, que es el iShares Russell 3000, IWW, y le vamos a poner la ponderación que habíamos dicho antes, le vamos a poner un 30%. Para la renta fija a largo plazo vamos a utilizar un clásico que se utiliza en muchísimas carteras, es el iShares sobre los bonos del tesoro a más de 20 años, el TLT. Para los bienes raíces vamos a utilizar otro clásico de Vanguard, el Vanguard Rate, que además tiene unos gastos anuales bajísimos del 0,12%, es el VNQ. Le ponemos su 15% correspondiente. Y para el oro vamos a utilizar el GLD, el Spider del GLD, que aunque tiene un gasto anual del 0,4, hay otros ETF sobre el oro con un gasto anual más bajo. Sin embargo, tiene un histórico mayor y tiene bastante volumen. Así que vamos a seleccionar este. Le ponemos su 15% correspondiente. Y a la renta fija, que se nos había pasado, le ponemos el 40%. Bien, analizamos el combinado. Y nos sale una rentabilidad media anualizada muy similar a la de los activos puros, a la de los índices. La desviación estándar es un poquito más alta, pero vamos, nada significativo, y el máximo drawdown en conjunto es más bajo. De todas formas, tenemos que tener en cuenta que ahora estamos analizando una ventana temporal bastante más pequeña, que va de 2005 a 2017. Pero bueno, con todo ya podemos apreciar que es un portfolio muy equilibrado y con una rentabilidad ajustada por riesgo bastante buena, bastante positiva. De hecho, en carteras de este tipo, conseguir un ratio de Sharpe del 0,83 y un ratio de Sortino del 1,26 está muy bien, está pero muy por encima incluso de la media del mercado de los índices de gestores profesionales. Bien, vamos a analizar ahora una cuestión que no suele ser muy común. Vamos a ver dónde se sitúa en la frontera eficiente este portfolio. Seleccionamos frontera eficiente histórica y vamos a seleccionar el portfolio lapislázuli que ya tenía pregrabado, con sus ponderaciones para ganar tiempo. Vamos a poner como fecha de inicio la fecha de 2005, ya que el histórico menor se extiende como máximo hasta 2005. Y el programa nos muestra la frontera eficiente, aquí la tenemos. Fíjense qué curioso que está prácticamente en la frontera el portfolio que nosotros hemos creado. No hemos hecho ninguna optimización con respecto al ratio de Sharpe. Recordemos que el ratio de Sharpe es el que nos da el portfolio de la línea tangente, el que se sitúa, el que se considera óptimo desde el punto de vista de la teoría de Markowitz, y el nuestro está pues prácticamente al ladito. O sea, es un portfolio en términos de rentabilidad-riesgo sin optimizar ya bastante bueno. Al analizar la frontera eficiente podemos ir viendo los puntos, las diferentes combinaciones de activos que dan una determinada combinación de beneficio-riesgo. En el eje de las X tenemos el beneficio esperado, en el eje de las Y tenemos el beneficio esperado, en el eje de las X tenemos las desviaciones, y entonces vamos viendo las diferentes combinaciones de activos para cada uno de estos puntos que representa un portfolio. El nuestro, como estamos viendo, es un portfolio que se considera óptimo en términos de Sharpe porque está muy cerca, muy próximo al portfolio tangente.
Además, fíjense qué curioso que en el portfolio tangente se ha eliminado un activo, se han eliminado los bienes raíz y se construye únicamente con el oro, con la renta fija a largo plazo y con el mercado global. Así que es un portfolio menos diversificado, pero bueno, más ajustado a los valores óptimos en términos de Sharpe. Bien, vamos a hacer otra cosa. Vamos a intentar optimizar este portfolio para el ratio de Sharpe y vamos a ver exactamente en qué punto se sitúa. Seleccionamos nuestro portfolio y optimizamos. Bueno, aquí podemos ver cómo el portfolio de Sharpe efectivamente elimina los bienes raíz y su equity curve pues es muy similar al nuestro. Sin embargo, claro, es más óptimo en términos de Sharpe. Su desviación estándar también es más pequeña, pero tiene la desventaja de que está menos diversificado al haber eliminado uno de los 4 componentes de la cartera. De hecho, si utilizamos otro modelo que me gusta bastante, que es el del riesgo paritario, es decir, se equilibra la ponderación en función del riesgo inherente de cada uno de los activos, de su riesgo histórico, pues vemos qué combinación nos sale. O sea, como podemos ver, esta sería la combinación óptima en términos de riesgo. Cada uno de los activos aporta lo mismo en términos de riesgo con esta ponderación. El ratio de Sharpe ha mejorado un poquito, no mucho. El de Sortino sí ha mejorado algo más. Y sin embargo, ahora tenemos el riesgo completamente ecualizado. El drawdown en consecuencia baja y el peor año baja también un poquito. Si queremos un portfolio mucho más arriesgado, en el que prime sobre todo el rendimiento, sin tener en cuenta el riesgo, pues nada, no hay nada mejor que irnos a maximizar el retorno y ponemos por precaución que esté sujeto a una determinada volatilidad anual. Vamos a poner una volatilidad muy alta, por ejemplo una volatilidad del 20%. Y vamos a ver qué portfolio nos sale. Bueno, nos sale exclusivamente un portfolio de 2 activos. Y de hecho, la combinación de estos 2 activos da una rentabilidad anualizada muy similar a la del portfolio nuestro, con los 4 activos, pero el máximo drawdown se dispara. Es decir, para conseguir un poquito más, una cantidad mínima de rentabilidad, estamos arriesgando una enorme cantidad de capital. Nos estamos yendo a un riesgo del 55%. Vamos, algo completamente inasumible y completamente inviable para una cartera seria. Bien, ya para terminar vamos a hacer otro tipo de análisis que son las proyecciones a largo plazo. Para esto utilizamos una simulación de Monte Carlo y en esto Portfolio Visualizer también tiene un simulador extraordinario. Así que seleccionamos Monte Carlo Simulation y fijamos los parámetros de la simulación. Por ejemplo, la cantidad inicial del portfolio la vamos a fijar en 10.000, por ejemplo. En cuanto a los ajustes periódicos, no vamos a hacer ni retiradas ni vamos a introducir capital, así que no habrá ninguna retirada, ningún capital. Es una cantidad fija que mantenemos durante todo el periodo de la simulación. Como el horizonte temporal es indefinido, igualmente vamos a dejar 30 años, lo cual, pues bueno, es una burrada, es el horizonte típico de un fondo de pensiones. La simulación la vamos a hacer en base a los retornos históricos y todo lo demás lo vamos a dejar igual. Vamos a elegir nuevamente, lo tenemos aquí, el portfolio. Creo que estará por aquí. Sí, aquí lo tenemos, con sus ponderaciones. Y efectuamos la simulación de Monte Carlo. Bueno, la simulación de Monte Carlo lo que hace, lo podemos ver aquí arriba, es simular 10.000 portfolios con los parámetros que nosotros hemos seleccionado y en este gráfico
podemos ver organizados por percentiles cuáles son sus expectativas de rentabilidad. O sea, qué hubieran ganado desde los percentiles más bajos, por tanto más conservadores, hasta los percentiles más altos, más generosos con la rentabilidad, de mayor rentabilidad, pero mucho más improbables. Por tanto, en el peor escenario, entre el primer año y el año 30, habríamos obtenido unos 70.267 dólares aproximadamente, y en el escenario más optimista, en el escenario más generoso, habríamos obtenido pues 192.000 dólares aproximadamente. Me gusta utilizar los escenarios más pesimistas. Entonces, a la hora de hacer un pronóstico, yo me quedaría con estos dos. Me quedaría con el percentil del 10%, que es el más bajo, y me quedaría con el percentil del 25%, casi como referencia. Esta sería más o menos la expectativa, digamos, más realista en la que podemos pensar en este momento. Podemos ver también en esta simulación de Monte Carlo los histogramas de la distribución de las diferentes combinaciones de portfolios que ha hecho el simulador. Vemos que en el histograma hay una gran concentración de portfolios que ganan entre 76.000 y 124.000 dólares en estos 30 años, y luego la curva va decayendo hasta los 256, entre 244 y 256 son ya muy poquitas las combinaciones de portfolios que obtienen esas rentabilidades tan altas. Bien, y por último podemos ver el beneficio esperado en esos 30 años para los diferentes tipos de activos. Por ejemplo, para el mercado americano sería del 10,35, para la renta fija a largo plazo del 7,35. Nos parece muy alta en el escenario actual porque la renta fija va a la baja y no se obtienen ni mucho menos las rentabilidades de décadas anteriores, pero estamos viendo un pronóstico a 30 años. Para los bienes raíz del 11,94 y para el oro un poquito por encima de su media histórica, que sería el 5,95. También el modelo ha calculado una inflación constante. Podemos parametrizarla, podemos utilizar inflaciones diferentes del 2,22%, que bueno, podemos decir que es una inflación histórica neutra. Entonces, estas serían las expectativas de retorno para estos 30 años. Esta sería la curva que nos proporciona el simulador, y ya digo, como expectativa realista, la más prudente, la más conservadora sería pensar que el portfolio puede obtener beneficios de unos 70.000 dólares aproximadamente en estos 30 años, o incluso llegar hasta los 88.000, pero vamos, en las otras, en los percentiles más altos, yo no me fijaría para nada. Bueno, y con esto acabamos nuestro análisis. En otros análisis de portfolios veremos otras opciones más completas de Portfolio Visualizer, pero para una primera toma de contacto considero que esto es suficiente. Así que muchas gracias por su atención y espero no haberles aburrido demasiado.